Buenas noches, amigos queridos de la Iglesia Bíblica Fundamental, amigos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Queremos darles la bienvenida de nuevo a nuestra serie sobre escatología. Hemos tratado ya varios temas importantes, pero vale la pena recordar que en el último segmento hablamos de la famosa batalla del Armagedón, la cual dijimos concluirá con la destrucción de los ejércitos de esos 10 reyes o esas naciones que por medio de un engaño decidirán apoyar al anticristo. Pero la batalla concluye con la captura de los 3 cabecillas que son el falso profeta, el anticristo y Satanás. Los 2 primeros, el falso profeta y el anticristo, dice la Escritura que serán echados en el lago de fuego y azufre. Y después de la batalla, también el diablo será atado. El Señor mandará a uno de sus ángeles y lo atará por 1000 años. En esos 1000 años el Señor Jesucristo va a estar reinando con sus santos en la tierra, y ese es el evento escatológico conocido como el milenio. Así que le ruego que me acompañe haciendo una oración y después vamos a leer el pasaje sobre el milenio en Apocalipsis capítulo 20 y versículos del 1 al 7. ¿Me acompaña orando? Bendito Señor, gracias Padre por habernos traído durante estas semanas a estos temas tan importantes que muchas veces son ignorados por muchos cristianos. Pero Señor, rogamos que nuestro entendimiento, nuestra mente esté siempre alerta e iluminada para poder comprender a cabalidad estos eventos de los cuales estamos hablando, Señor. Te damos gracias de antemano porque todo en tu plan perfecto ya está determinado y nada va a cambiar el resultado, Señor. Dirígenos y enséñanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si abre su Biblia al pasaje que mencioné, Apocalipsis 20, del 1 al 7, podemos leer que dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. El famoso milenio. Para describir este periodo de tiempo, el Nuevo Testamento en griego usa la frase Hilia etei o Kilia etei, dicen algunos para pronunciarlo, y Kilia etei, Kilia significa 1000, etei o etos, año, 1000 años, pero el término milenio para nosotros probablemente viene más de la Vulgata latina, aquella traducción que hizo Jerónimo del griego al latín, y en el latín, en la Vulgata latina, Jerónimo tradujo el Kilia etei como 1000 anni,
1000 años. De ahí viene el término en español milenio, mille anni, milenio. Ahora, si vamos a hablar de este tema tan importante, lo primero que tenemos que hacer es hablar de las diferentes posiciones con respecto al milenio, diferentes posiciones teológicas, por supuesto, o escatológicas. Básicamente son tres las posiciones. Una es la posición amilenialista, la otra es la postmilenialista y la tercera es la premilenialista. Cada una precedida por un prefijo. En el caso de amilenialista, el prefijo a. En el caso de postmilenialista, post. Y en el caso de premilenialista, pre. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque el prefijo está diciendo bastante de esa posición. El prefijo e significa sin. Por ejemplo, en el caso de ateo, sin Dios. Entonces, amilenialista es sin milenio. Post quiere decir después. Por lo tanto, la posición postmilenialista enseña que Jesucristo viene después del milenio, o que va a reinar después del milenio. Y pre quiere decir antes. Entonces, la posición premilenialista es de que Cristo viene antes del milenio. Ahora, tomemos cada una de ellas por separado. Los amilenialistas, como la palabra lo dice, no creen que exista un milenio literal. No creen que esta descripción dada por Juan se refiera literalmente a 1000 años, sino que para ellos es una frase alegórica usada para describir, dicen ellos, todo el espacio de tiempo entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Cristo. O sea, que no puede referirse a 1000 años literales, dicen los amilenialistas, porque si hacemos la cuenta ya han pasado 2021 años desde la primera venida. Entonces, si no es un periodo literal, sino que alegórico, bien podríamos decir, entonces pueden ser 10,000 años, o 20,000, o 50,000 años. Pero suena bastante ilógico llamarle Kilia Etei o Mille Anni, algo que va a durar 10,000, 15, 20, 30, qué sé yo, años. Ahora, los amilenialistas creen que el diablo fue atado en la primera venida de Cristo. O sea que están refiriendo estos versos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que fue atado por medio de el sacrificio y la resurrección de Cristo al tercer día. Pero el problema con esa posición es de que si el diablo está atado, ¿por qué hemos visto tanta maldad durante estos 2021 años? El diablo no ha dejado de hacer de las suyas, como decimos. El diablo no ha dejado de actuar. El pecado, las tentaciones siguen estando presentes en este mundo. Ahora, sería ilógico pensar que esas tentaciones vienen de los demonios, porque los demonios no dice ahí que fueron atados. Pero no, los demonios se sujetan a lo que el diablo dice. Ahora, ese es un argumento bastante fuerte en contra de la posición amilenialista. Si el diablo está atado, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Luego, la posición de los postmilenialistas. Como dije, post quiere decir después. Estos creen que Cristo regresará en su segunda venida después del cumplimiento de los 1000 años. Desafortunadamente, para los postmilenialistas,
El pasaje que acabamos de leer y el capítulo anterior de Apocalipsis presenta a Jesús habiendo regresado a la tierra antes de los 1000 años y reinando por 1000 años después de su venida. El verso 11 del capítulo 19 dice: vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Y luego en el verso 14 dice: los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. Entonces, teniendo eso en mente, de que el Señor está regresando con sus santos, y observando lo que dice el capítulo 20 que leímos, especialmente el verso 4, dice que los que murieron durante los 7 años de tribulación, porque no se rindieron al anticristo, no estuvieron de acuerdo en adorar a la bestia, dice que esos volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Entonces, los postmilenialistas creen que la iglesia llevará el evangelio a todos los rincones de la tierra, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, sino que serán derribadas por medio del evangelio, y que los pueblos se convertirán. Esa es una posición bastante optimista, pero muy alejada de la verdad. Porque, de nuevo, desafortunadamente, la historia moderna muestra todo lo contrario. Sí, el evangelio está llegando a más naciones, pero eso no quiere decir que las naciones se están convirtiendo. Al contrario, en este tiempo moderno, vemos que Cristo es aún rechazado más en la vida de los pueblos. Los postmilenialistas, al igual que los amilenialistas, se les hace difícil explicar el hecho de que han pasado 2021 años de que Cristo regresó al cielo y aún no ha vuelto a regresar. Eso los pone en la misma situación que los amilenialistas, o sea que no pueden defender un milenio literal, aunque los postmilenialistas dicen que sí, pero que va a suceder después de que Cristo regrese, y no va a ser literal. La tercera posición, que es también con la cual nos identificamos, la posición premilenialista, antes del milenio, la cual cree que Cristo regresará a la tierra antes de los 1000 años de reinado sobre las naciones. Y eso es lo que el pasaje que leímos indica. Por lo tanto, si la batalla de Armagedón, de la cual hablamos la semana pasada, la batalla en la cual el dragón, la bestia y el falso profeta son atrapados, si la batalla de Armagedón sucede antes del milenio, como lo indica Apocalipsis 19, no vemos por qué el milenio tendría que ser un espacio de tiempo alegórico y no uno literal. Creo que a eso podríamos añadirle la insistencia del apóstol Juan en el Apocalipsis, especialmente en estos 2 capítulos, en el uso continuo del término 1000 años. Y si observas detenidamente este pasaje, 6 veces se repite: 1000 años, 1000 años, 1000 años. Ahora,
si observas el verso 3, en el verso 3, Juan usó la frase por un poco de tiempo, no refiriéndose al milenio. Ahora, si él pudo usar esa frase por un poco de tiempo en el verso 3, él podría haber usado también la frase por un largo tiempo en lugar de haber usado 1000 años repetidamente. ¿Por qué no lo hizo? Porque Juan no está hablando alegóricamente, está hablando de un periodo específico de tiempo que dura 1000 años. Entonces, esas son las tres posiciones. Los amilenialistas, no hay tal cosa como un milenio, es figurado. Los postmilenialistas, Cristo viene después del milenio, y los premilenialistas, Cristo viene antes del milenio. La segunda pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasará durante el milenio? Y el pasaje está lleno de detalles. Lo primero que el pasaje nos dice es que el diablo estará atado. En el verso 2 y 3 dice, el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Ahora, si tú tratas de interpretar este pasaje como un largo periodo de tiempo, no te hará mucho sentido. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahora, definitivamente, Juan sí está describiendo algo de su visión en lenguaje figurado, cuando se refiere al diablo siendo atado. ¿Por qué? El diablo es un espíritu y no hay cadenas en este mundo que puedan sujetar a un espíritu. Ningún espíritu se sujeta a algo físico. Solamente Dios tiene el poder para sujetar al diablo. En este caso, lo hace por medio de un ángel. Dice que envía un ángel a atar a Satanás. Pero aquí vale la pena recordar que el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. En otras palabras, el diablo se sujeta a Dios. Y creo que un pasaje que podríamos recordar es cuando él pide permiso para tocar a Job. Y sin el permiso de Dios no lo podía haber tocado. Entonces, el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y luego dice la porción, lo ató por 1000 años. ¿Qué quiere decir esto de lo ató? Si no lo puede sujetar una cadena, mucho menos una cuerda. Lo ató por 1000 años significa que su accionar será totalmente limitado, que no se le permitirá actuar durante todo ese periodo de tiempo. Está atado. Y luego dice el verso que lo arrojó al abismo. El abismo, bíblicamente hablando, era considerado como la morada de los espíritus malos. Y el abismo tiene una conexión con la literatura griega, pero era considerado el abismo la morada de los espíritus malos. También la palabra abismo es usada para describir un hoyo sin fondo. Difícil para nosotros comprender ese concepto. Un hoyo sin fondo. Ahora, el mismo Apocalipsis nos hace ver en el capítulo 11 y verso 7 que el ayudante de Satanás es descrito
como subiendo del abismo, como salió de su morada para venir a engañar a los pueblos. Entonces, si decimos que el diablo va a ser atado por 1000 años en el abismo, podríamos entenderlo como que si fuera un arresto domiciliario, totalmente confinado a su morada por 1000 años. Obviamente es lenguaje figurado en esa porción, porque un espíritu no puede ser detenido por una pared. Es el poder del Señor el que lo tiene confinado. Dice el pasaje también que durante el milenio Cristo reinará sobre las naciones. O sea que el Señor mismo se sentará en el trono terrenal para gobernar e impartir justicia. Se sentará como rey y como juez. Estará en el trono, aquel trono que por muchos años fue usurpado por Satanás. El príncipe de este mundo le llama el capítulo 2 de Efesios. El diablo había usurpado el trono de Jesús en este mundo, pero el Señor regresará y tomará control de ese trono como el verdadero dueño, como el creador y el sustentador o sostenedor del universo. Y cuando Cristo reine aquí en la tierra, los pueblos se van a someter a Él. Ya sea que se sometan por amor o ya sea que se sometan por temor. Temor a recibir el castigo por su rebeldía. Dice el pasaje también, el diablo será atado, Cristo reinará sobre las naciones, los creyentes juzgarán sobre la población. Y el verso 4 en la primera porción dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Eso será el cumplimiento de las promesas hechas con anticipación en el mismo libro. Estos son los que oyen el llamado del Señor y le reciben. Si vamos de regreso al capítulo 3 de Apocalipsis, dice en el verso 20 y 21, un pasaje bastante conocido, muy usado en el evangelismo, cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta porción que viene es importante. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces los creyentes estarán juzgando sobre las naciones porque el Señor está cumpliendo su palabra de que reinarán o juzgarán con Él. Estos son aquellos que también Apocalipsis describe como los que han sido comprados con su sangre, y estos son los creyentes. Dice Apocalipsis 5, 9 y 10, que cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, hablando de Jesús, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. En este tiempo, antes de la segunda venida de Jesús, no son los creyentes los que reinan sobre la tierra. Es Satanás y sus huestes y sus súbditos. Pero llegará el día cuando Él regrese y Él esté reinando,
que los que fueron comprados por sangre reinarán juntamente con Él. Interesante que proféticamente hablando también, Daniel ya había predicho la derrota de los 10 reyes que mencionamos en la batalla de Armagedón. Había predicho la derrota del anticristo y el triunfo del Señor sobre ellos, y había dicho que el gobierno sería puesto en mano de los creyentes. Imagínate cuántos años habían pasado desde Daniel hasta que el libro de Apocalipsis fue escrito. Muchos años. Por lo menos 500 años, 550 quizá. Pero Daniel, en el capítulo 7 de su libro, dice: y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos, los reyes y el anticristo. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Como que está hablando de la segunda porción de la tribulación, la gran tribulación. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Esos son los creyentes. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. El diablo atado, a los creyentes reinando con él, Cristo reinando sobre las naciones. Y también dice el pasaje que los mártires resucitarán y reinarán también. Ahora, durante el milenio, la tierra será poblada por los sobrevivientes de los 7 años de tribulación. Y en adición a ellos, los santos glorificados que regresaron con el Señor. O sea que será un mundo mixto de personas no glorificadas y personas glorificadas. Pero en ese milenio, dice el pasaje, que habrá paz y justicia en la tierra. Capítulo 19 y verso 15. Dice que en la batalla del Armagedón, el Mesías derrotará a las naciones y las regirá con vara de hierro. Vale la pena observar ese pasaje, porque en ese pasaje la vara no es usada en el sentido de instrumento de castigo y de disciplina, como cuando dice Proverbios, pero la vara de la corrección alejará la necedad del muchacho, sino que está siendo usado el término como describiendo el cetro de un rey. El cetro era una pequeña vara de metal precioso, muchas veces de oro, muchas veces de plata, que usaban los reyes como símbolo de su poder y dignidad. Por eso tú ves en las películas que el rey sale con una varita de oro casi siempre. Pero el cetro o la vara indica en gran manera la forma en que un rey manda y gobierna. Entonces, cuando dice que el Señor reinará o la regirá con vara de hierro, está dándonos a entender que el Señor será estricto gobernando a las naciones.
Y eso será el cumplimiento de varias profecías también del Antiguo Testamento. Entre estas profecías podemos mencionar el Salmo 2, donde dice capítulo 2, y verso 1 al 3, donde el salmista dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman ungidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. No me vas a decir que este verso no te lleva en tu mente al capítulo que acabamos de leer de Apocalipsis, o el capítulo anterior, donde los reyes se juntan para ir a pelear contra las huestes del bien. Eso se cumplirá en el milenio. Y dice más adelante, el mismo capítulo, en el verso 7: ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces, de nuevo, este verso viene a decir que el gobierno de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra durante ese milenio va a ser un reino de orden, un reino de apego a las leyes, un reino de disciplina, un reino donde la maldad no va a reinar, porque la maldad será castigada y el engañador está atado durante mucho tiempo. Ahora, si el engañador está atado por mucho tiempo, ¿por qué habrá maldad? Bueno, porque la maldad no viene solamente de las tentaciones directas de él. Tenemos que recordar que de esos que sobrevivieron a la tribulación y entraron al milenio, su naturaleza todavía no ha cambiado. La carne, como decimos, o la naturaleza o la inclinación al pecado, todavía sigue siendo parte de ellos. Y tarde o temprano cometerán pecado. Pero entonces ahí viene el gobierno y el juicio de Dios, para que este mundo viva en paz y en justicia. Ahora, una pregunta que surge, y básicamente con eso concluimos el pasaje y el estudio. ¿Cuándo la regirá? ¿Cuándo la regirá? El pasaje de Apocalipsis 20 es bastante claro. Durante el milenio. Y el verso 6 dice: y reinarán con él por 1000 años. Entonces, el mundo por primera vez, desde la caída de Adán y Eva, va a conocer la verdadera justicia. Verdadera justicia y perfecta justicia, porque será impartida por un juez perfecto. Los jueces en la tierra, por su debilidad humana, muchas veces cometen errores o favoritismos. Pero en este caso, el que dictará justicia será el Rey perfecto, el juez perfecto. Entonces este mundo finalmente podrá vivir tiempo de paz. Y ese es parte del propósito del milenio. Ahí se sabrá quiénes obedecen al Señor por amor, quienes lo hacen por temor, y el que no lo haga recibirá la disciplina que merece. Después del milenio, el diablo es desatado por un poco de tiempo, que es lo que decía el pasaje. No sabemos cuánto tiempo, pero va a salir a engañar a las naciones, dice, y eso nos va a llevar a otro evento escatológico. Pero estos que sobrevivieron
la tribulación y se reprodujeron durante esos 1000 años, las siguientes generaciones quizás no tendrán el mismo temor de Dios, no conocerán a Dios, y hasta que son puestos a prueba es que se definirá si amarán al Señor o lo rechazarán como le rechazaron en los años anteriores al milenio. La buena noticia es que aunque estemos ahí o no estemos ahí, finalmente este mundo disfrutará de justicia y de paz por 1000 años. Ese es el significado o la enseñanza del milenio. El verdadero rey reinando sobre lo que es suyo, la creación. Espero verte en nuestro siguiente estudio de la próxima semana. No te diré de qué se trata, pero me imagino que te haces una idea. Pero el próximo miércoles estaremos en ese siguiente tema escatológico. Que Dios te bendiga, que pases buenas noches. No olvides que si tienes necesidades de oración, compártelas con nosotros por Facebook y estaremos orando por ti. Hasta la próxima entonces.